Imaginemos la escena. En el Coliseo de Roma, un emperador de 30 años alza triunfante la sangrienta cabeza decapitada de un avestruz y la muestra a los senadores aterrados en las gradas. La multitud ruge. Él exige, con una mirada maníaca, que todos le aclamen como el primer y más afortunado de los hombres. Los nobles, pálidos, aplauden forzadamente mientras mascan hojas de laurel para disimular su risa nerviosa ante el grotesco espectáculo. Aquel hombre, cubierto de arena y gloria fanática, no es un gladiador cualquiera, es Lucio Aurelio Cómodo, emperador de Roma en el 180 al 192 después de Cristo, hijo del célebre Marco Aurelio. ¿Qué lleva a un emperador a rebajarse o exaltarse hasta tal punto? ¿Qué oscura pulsión psicológica convirtió al heredero de un filósofo rey en un tirano delirante, sediento de aplausos y sangre? En este análisis desentrañaremos la psique de Cómodo, desde la perspectiva del psicoanálisis, explorando cómo su narcisismo patológico, sus conflictos familiares y sus mecanismos de defensa forjaron uno de los reinados más extraños y perturbadores de la antigua Roma. Al final descubriremos que la tragedia de Cómodo no solo pertenece al pasado, sus lecciones psicológicas resuenan con inquietante actualidad. Para comprender a Cómodo debemos remontarnos a su infancia en la corte imperial. Nació en 161 después de Cristo, como hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, y de Faustina la Menor, en una familia imperial numerosa. Sin embargo, de 13 hermanos, pronto quedó casi solo. Sus hermanos varones murieron en la niñez y a los 14 años él perdió también a su madre Faustina, fallecida en el 175 después de Cristo. Aquella pérdida materna temprana pudo marcarlo profundamente. El psicoanalista Andre Green describió el complejo de la madre muerta como la situación en que un niño sufre la desconexión o pérdida de su madre, internalizando un núcleo emocional vacío y frío que puede fomentar un narcisismo destructivo e incapacidad de vínculo afectivo. Podemos imaginar al joven Cómodo de 14 años enfrentando a la ausencia de su madre en plena adolescencia, llenándose de un vacío que más tarde buscaría desesperadamente colmar desde el trono. Por si fuera poco, Marco Aurelio, su padre, estaba a menudo lejos, comandando legiones en las guerras contra los bárbaros del Danubio. La figura paterna se volvió un ideal distante. En términos freudianos, el niño Cómodo desarrolló un ideal del yo inmenso pero bueno. Quería ser, como esperaba de él, un emperador virtuoso a la altura de su padre, pero no tenía el sostén emocional necesario para lograrlo. Sigmund Freud definió el complejo de Edipo precisamente como esos deseos infantiles ambivalentes hacia los padres, el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre al que ve como rival. En el caso de Cómodo, su conflicto edípico pudo quedar desplazado. Es posible que de forma inconsciente sintiera rivalidad y resentimiento hacia Marco Aurelio, esa figura idealizada que imponía expectativas inmensas, a la par que anhelaba su aprobación. Freud señalaba que, tras resolver el Edipo, el niño suele identificarse con el padre y así forjar su conciencia e ideales. Pero, ¿qué ocurre si ese padre está ausente o muere antes de tiempo? El psicoanálisis, de orientación lacaniana en este caso, sugiere que la ausencia del padre simbólico, la figura que impone la ley y los límites, deja al sujeto sin anclaje en la realidad. La ausencia del padre simbólico caracteriza la esencia de la estructura psicótica, decía Jacques Lacan. En otras palabras, si ninguna figura paterna encarna la ley para el joven Cómodo, su psiquis podría quedar librada a fantasías omnipotentes e impulsos sin control. Un caldo de cultivo para la futura locura megalomaníaca del emperador. Por lo pronto, a los 16 años, Cómodo fue nombrado coemperador Augusto junto a Marco Aurelio, y a los 19 quedó como emperador único tras la muerte de su padre en el 180 después de Cristo. Imaginemos la situación psicológica. Un adolescente que súbitamente ostenta el poder absoluto del mundo conocido. Vamos, como si aquí te toca el euromillón. Cómodo había sido un niño privilegiado, probablemente consentido y sobreprotegido. En psicología moderna se habla del síndrome del emperador o niño rey, para referirse a aquellos niños a quienes nunca se les pusieron límites. Son pequeños tiranos que no han logrado pasar del narcisismo infantil primario a una socialización empática. Sus deseos eran órdenes en la infancia y de adultos se convierten en un tirano, para sus padres y para su entorno. Cómodo, literalmente emperador desde joven, encaja a la perfección en este perfil. Nadie podía decirle no. El resultado fue una personalidad que siguió operando con la mentalidad del niño egoísta todopoderoso. La falta de figuras que le enseñaran límites y empatía consolidó en él un narcisismo patológico. Al principio de su reinado, aún bajo la influencia del legado paterno, Cómodo mostró moderación. Los primeros años gobernó apoyado en consejeros experimentados y mantuvo cierta estabilidad. A diferencia de Marco Aurelio, abnegado en sus deberes, Cómodo delegaba las responsabilidades de gobierno en favoritos y prefectos, mientras él buscaba satisfacciones más inmediatas. Heinz Kohut, padre de la psicología del self, nos diría que en Cómodo empezaban a aflorar las heridas narcisistas de su infancia. Al no haber internalizado una autoestima sólida, porque careció
careció de suficiente reconocimiento empático de sus figuras parentales, desarrolló una necesidad insaciable de buscar admiración externa para sostener su frágil self. De acuerdo con Kohut, cuando fallan las funciones parentales de espejo, que reflejan al niño que es valioso, y de idealización, que proveen al niño de un modelo sólido al cual aferrarse, el individuo queda fijado en una búsqueda interminable de aplauso, poder y confirmación de su grandeza. En Cómodo, esa dinámica se hizo patente. Necesitaba ser admirado constantemente. Los historiadores relatan que no mostraba interés por los asuntos de gobierno y solo aparecía en público para trivialidades, pero en cambio ponía enorme empeño en aquellas acciones que le granjearan aplauso popular. De hecho, una fuente antigua, el Historia Augusta, sugiere que Cómodo anhelaba el cariño que la plebe mostraba a los gladiadores y envidiaba su fama. Ese dato es revelador. La envidia es un sentimiento central en la patología narcisista. Según Otto Kemper y otros autores, porque el narcisista no soporta que otro tenga el protagonismo que él desea. Cómodo, sintiéndose quizá a la sombra del prestigio de su padre y carente de logros propios, envidiaba el amor del pueblo por los héroes de la arena, y decidió convertirse en uno de ellos. Otto Kemper, que estudió los trastornos narcisistas de la personalidad, describió rasgos típicos que encajan con Cómodo: grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, actitud explotadora y arrogante, fantasías de poder y éxito ilimitados. El emperador joven empezó a exhibir exactamente esos rasgos. Tenía la convicción absoluta de que el mundo se debía adaptar a él y a sus normas, una actitud egocéntrica típica del narcisista, y no toleraba críticas ni consejos. De hecho, rechazó el Senado y a cualquiera que osara cuestionarlo, mostrando un desprecio total por las tradiciones romanas. Poco a poco, su círculo cercano fue reduciéndose a aduladores y personajes de dudosa calaña, que satisfacían sus caprichos. Cualquier voz disidente era eliminada o apartada. Aquí vemos operar un mecanismo de defensa clásico: la escisión o división del mundo en buenos y malos. La psicoanalista Melanie Klein definió la escisión como un mecanismo primitivo que separa lo que llamaríamos en psicoanálisis los objetos, pero que en realidad es como las personas, en todo bueno o todo malo, para manejar la angustia. En la mente de Cómodo empezó a no haber matices: o estabas con él, alabándolo incondicionalmente, o eras su enemigo. De hecho, los rasgos paranoides de su gobierno se acentuaron. Con el tiempo entró en una paranoia incontrolable, comparable a la de Calígula o Nerón. Veía complots en todas partes y respondía con purgas y ejecuciones arbitrarias. Este pensamiento dicotómico de amigo o enemigo, nada intermedio, es típico del narcisismo maligno, descrito por Otto Kemper, quien señala que los narcisistas más severos ven a las personas como amigas o enemigas, y no tienen un punto medio. Cómodo idealizaba a quienes le adulaban sin límite, para él eran buenos, y proyectaba toda la maldad en aquellos que le llevaban a la contraria. Esos se volvían malos, traidores, enemigos que había que eliminar. La idealización omnipotente de sí mismo alcanzó a Cómodo niveles delirantes. Si Marco Aurelio representaba el ideal estoico de emperador virtuoso, Cómodo decidió forjar un nuevo ideal a su medida. Se convenció de que él era Hércules reencarnado. Mandó hacer infinidad de estatuas donde aparecía vestido con la piel de león de Hércules y portando su garrote. Se presentaba como hijo del dios Júpiter en discursos y monedas. Según las crónicas, creía realmente que era la reencarnación del semidios hijo de Júpiter y por ello trató de emular sus hazañas, enfrentándose en la arena a fieras salvajes como lo haría Hércules. Esta identificación grandiosa servía como defensa contra un sentimiento opuesto e insoportable para él: la insignificancia o debilidad internas. En términos freudianos, su yo real nunca alcanzó a su ideal del yo, por lo que en vez de aceptar sus limitaciones, se refugió en un yo ideal omnipotente y fantástico, como el Hércules invencible. Observamos aquí el mecanismo de omnipotencia y fantasía narcisista. Soy todopoderoso, soy divino, luego no puedo ser despreciable ni puedo fracasar. Convertirse en gladiador fue para Cómodo la culminación de su delirio narcisista. Descendió a la arena del Coliseo repetidas veces para luchar, algo inimaginable para un emperador romano de buena reputación. Sus predecesores quizás jugaban a gladiar en privado, pero ninguno osaba exhibirse así ante el pueblo, pues era visto como deshonroso. A Cómodo eso no le importó. Su necesidad de aplauso era más fuerte que su sentido de la dignidad imperial. En psicología, cuando una persona actúa sus conflictos internos en la realidad en lugar de elaborarlos en su mente, hablamos de acting out. Cómodo convirtió su fantasía en un espectáculo real. Cada combate en la arena era un teatro psicodramático, donde él podía demostrar su superioridad. Era un ritual catártico. Mientras decapitaba bestias o adversarios simbólicos, quizás estaba inconscientemente matando a todos esos fantasmas que amenazaban su frágil autoestima. La figura del padre
¿Los senadores críticos? ¿Su propio miedo al fracaso? En la arena, Cómodo gozaba de la adrenalina y la adoración del público. Era diestro, se dice que zurdo y orgulloso de ello, y abatía animales con impresionante puntería. Según Herodiano, en una ocasión lanzó 100 jabalinas para matar 100 leones, lo que le valió ovaciones. Estas proezas, reales o exageradas, alimentaban su fantasía de omnipotencia ante la muchedumbre. Sin embargo, para la élite romana, ver a su emperador jugando a ser gladiador era patético y alarmante. Un cronista de la época escribió que el pueblo vio un espectáculo lamentable, un emperador que deshonraba su alto rango con exhibiciones degradantes. Detrás del esplendor sangriento se dibujaba un cuadro psicológico claro. Cómodo estaba encenando su delirio narcisista. Cada golpe de espada era un grito de su psique herida diciendo: «Miradme, soy especial, soy invencible, merezco vuestro amor». El caso de Cómodo ilustra también una faceta siniestra del narcisismo extremo, su vínculo con la agresión sádica. Cuando el narcisista patológico se siente herido o ridiculizado, su reacción puede ser feroz. Otto Kemper describió el narcisismo maligno como la mezcla de narcisismo y tendencias antisociales sádicas, donde el sujeto disfruta humillando y dañando a otros sin remordimiento. Cómodo cruzó esa línea. Empezó a organizar espectáculos crueles. Por ejemplo, ordenaba llevar al anfiteatro a personas amputadas, veteranos de guerra mutilados o ciudadanos discapacitados y, disfrazándolos de monstruos mitológicos, los ejecutaba personalmente con su espada frente al público. Este espeluznante acto, documentado por Dion Casio, revela hasta qué punto veía a los demás como simples objetos para reafirmar su superioridad. Un rasgo sádico claro sería aquel que experimentan el dolor de otros como algo que les llena de poder. Su empatía era nula, su crueldad creciente. Cada vez necesitaba dosis mayores de violencia y adulación para tapar el vacío psíquico que lo devoraba por dentro. Andre Green hablaría aquí de un intento desesperado de evitar el encuentro con la depresión subyacente. En el fondo, tras la máscara de Hércules, Cómodo probablemente sentía un enorme vacío y temor a no ser nadie sin la corona. Sus excesos eran una huida hacia adelante, una defensa frente a ese vacío intolerable y esa fragilidad escondida tras la armadura narcisista. A medida que Cómodo se sumergía en su delirio de grandeza, su gobierno se volvió más caótico. Dilapidó fortunas inmensas del tesoro romano en sus caprichos. Por ejemplo, se dice que rociaba polvo de oro en su caballo para que reluciera como el sol, y descuidó las fronteras del imperio. Su egocentrismo y desinterés por la admiración provocaron complots a su alrededor. Roma entera parecía volverse en su contra. El Senado le odiaba. El pueblo comenzaba a cansarse de sus excentricidades. Incluso sus seres de confianza temían su inestabilidad. Y con razón, en sus últimos meses, Cómodo planeó una purga masiva. Tras una serie de malos augurios y desastres, incendios, plagas, que él atribuía a conspiraciones, decidió reinventarse por completo. Iba a inaugurar el año 193 después de Cristo, renombrándose a sí mismo Hércules romano y refundando Roma como colonia comodiana. De hecho, ya había rebautizado todos los meses del año con sus títulos. El mes de agosto pasó a llamarse Commodus, por ejemplo, y al Senado lo renombró Senado Afortunado Comodiano. Su espiral de megalomanía parecía no tener fin. Cuando sus consejeros más cercanos, la concubina Marcia, el prefecto Leto y el chambelán Eclecto, suplicaron que desistiera de tales locuras, Cómodo respondió con furia. Se encerró en sus aposentos y escribió una lista de nombres de personas que debían morir esa misma noche. En la lista estaban, en primer lugar, Marcia, Leto y Eclecto, junto a numerosos senadores. Era el punto culminante de su paranoia. El emperador, completamente escindido de la realidad, decidía eliminar incluso a sus aliados más leales, ahora percibidos como traidores. Esa decisión selló, como no, su destino. Marcia encontró la lista por casualidad, gracias a un niño esclavo que jugaba con la tablilla donde Cómodo la había dejado olvidada. Horrorizada al ver su propio nombre encabezando la lista, acudió de inmediato a Leto y Eclecto. Los tres comprendieron que o actuaban primero o morían antes del amanecer. Aquella misma noche, del 31 de diciembre de 192, mientras Cómodo se relajaba después del baño, su amante Marcia le ofreció una copa de vino mezclada con veneno. El emperador la bebió sin sospechar. Poco después comenzó a convulsionar y vomitar. El veneno, como no, surtía efecto, pero no lo bastante rápido. Temiendo que sobreviviera y desatara una venganza terrible, decidieron rematarlo de inmediato. Llamaron a un robusto atleta que era instructor de lucha de Cómodo, un liberto llamado Narcissus, y lo persuadieron para que entrara y estrangulara al emperador mientras éste se hallaba debilitado. Así murió Cómodo, asesinado por Narciso. La ironía no puede ser más potente desde una perspectiva simbólica y psicoanalítica. Narciso, el mismo nombre del joven mítico que se ahoga enamorado de su reflejo, es quien elimina físicamente al emperador narcisista. Es como si el mito se vengara.
El narciso interno de Cómodo, ese amor desmedido por sí mismo, acabó provocando su destrucción y un narciso externo ejecutó la sentencia. El 1 de enero del 193, Roma amaneció sin emperador. La estatua de Hércules, Cómodo, cayó, y con él la dinastía de los Antoninos llegó a su fin. Dion Casio, testigo de aquellos eventos, escribió: «Tras un siglo de oro llegó uno de hierro», al describir cómo la muerte de Cómodo sumió al imperio en una era de guerras civiles y caos. El vacío de poder que dejó, porque no había ningún heredero claro y por lo tanto había un gobierno destrozado, fue el legado tangible de su vanidad. La historia de Cómodo nos atrapa por su dramatismo, pero también nos invita a reflexionar sobre temas universales de la psicología humana. En el narcisismo patológico de este emperador romano vemos un ejemplo extremo de algo que en distintas escalas sigue ocurriendo hoy. ¿Acaso no reconocemos rasgos de Cómodo en ciertos líderes actuales sedientos de poder personal, en figuras públicas megalómanas o incluso en personas de nuestro entorno que parecen vivir en su propio mundo de grandeza? La clínica moderna identifica el trastorno narcisista de la personalidad precisamente como un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Si este patrón se combina con poder sin límites, los resultados, como veis, pueden ser desastrosos. Cómodo nos muestra cómo la ausencia de límites en la infancia y de figuras que frustren sanamente al niño puede crear adultos incapaces de tolerar un no, personas para quienes la realidad debe amoldarse a sus deseos o de lo contrario se vuelve enemiga. Aquellos niños emperadores que nunca aprenden a gestionar la frustración pueden convertirse en tiranos domésticos o literalmente en tiranos, si la historia les da un trono. Por eso los psicólogos insistimos en la importancia de poner normas y cultivar la empatía desde la niñez. Los niños con síndrome del emperador son niños que no han progresado del narcisismo primario a un estado más socializado. Se quedan fijados en el yo primero. Desde un ángulo terapéutico, el caso de Cómodo, visto con ojos psicoanalíticos, ilustra también la tragedia interna que sufre el propio narcisista patológico. Detrás de la máscara de autosuficiencia y arrogancia suele haber una herida. En Cómodo podemos entrever a un joven profundamente inseguro, marcado por pérdidas tempranas y quizá carente de un amor genuino que no dependiera de sus logros. En vez de encontrar ese apoyo, se perdió en un reflejo distorsionado de sí mismo. Como el narciso del mito, castigado por enamorarse de su imagen hasta ahogarse en ella, Cómodo se ahogó en su personaje grandioso de Hércules. Su vida es un ejemplo de libro de cómo la omnipotencia y la idealización defensivas terminan chocando con la realidad, generando aislamiento y autodestrucción. La psicoanalista Melanie Klein advertía que cuando alguien extiende el mundo en bueno o malo, de forma rígida, termina también extendiéndose a sí mismo, perdiendo su integridad psíquica. Otto Kemper también mostraba cómo el narcisismo maligno, en su afán de dominar y humillar, finalmente provoca el rechazo y el odio que confirmarán sus peores temores. Todas estas dinámicas aparecen en la biografía de Cómodo como una tragedia griega. Al final, la muerte de Cómodo a manos de Narciso es una metáfora aleccionadora. Nos indica que el narcisismo descontrolado contiene el germen de su propio fin. Hoy, por suerte, contamos con herramientas para abordar estos problemas antes de que terminen en tragedia. La psicoterapia psicoanalítica, en este caso, por ejemplo, busca justamente dar palabra al vacío y a las inseguridades que el narcisista no puede admitir, para que no necesite actuarlas de forma dañina. Nos recuerda, en suma, la importancia de la salud mental incluso y especialmente en quienes ostentan poder. Un emperador que se creía Dios nos enseñó que tan frágil puede ser la frontera entre la cordura y la locura cuando se combinan traumas no resueltos, personalidad patológica y poder absoluto. Entender a Cómodo desde la psicología nos invita a sacar lecciones sobre la crianza, no convertir a nuestros hijos en pequeños dictadores, sobre la responsabilidad de poner límites a los poderosos y sobre la compasión hacia las heridas ocultas que a veces explican los comportamientos más destructivos. En última instancia, la vida de Cómodo nos confronta con una pregunta atemporal. ¿Quién controla a quién? ¿El hombre al poder o el poder al hombre? En el caso de Cómodo, su psique infantil y hambrienta controló el poder imperial con consecuencias nefastas. Que su historia sirva de espejo donde podamos mirarnos con la esperanza de no repetir sus errores. Como clínicos o como simples testigos de la condición humana, el viaje de Cómodo de niño perdido a emperador loco nos conmueve y nos advierte. El verdadero enemigo puede habitar dentro de uno mismo y solo enfrentándolo con verdad y equilibrio se evita que devore nuestro destino. Espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros, poner un comentario y como siempre, salud mental para todos.